Olá, tudo bem? Nessa entrevista vamos conversar com Clement Marcotte, diretor comercial da Clarence Dillon Wines, localizada em Bordeaux, na França. Ele veio ao Rio de Janeiro para apresentar 3 vinhos. Vamos conferir a entrevista. Clement, como nasceu a Clarence Dillon Wines? Clarence Dillon Wines nació en 2005, pero primero es importante de hablar del grupo. El grupo nació en Bordeaux en 1935. Tenemos mucha historia y la persona que ha creado Clarence Dillon Wines es el dueño de los chateaux, que se llama el Príncipe Robert de Luxemburgo. Y en 2005 él ha creado Clarence Dillon Wines para tener una empresa de distribución y también para tener una empresa que produce la gama de Clarendelle. Esta idea nació en 2005 porque el príncipe estaba buscando un vino que sea accesible, con complejidad, con equilibrio, con elegancia y que sea muy típico de lo que puede producir la región de Bordeaux. Ya teníamos en el grupo 2 chateaux famosos, que son el Château Haut-Brion y la Mission Haut-Brion. Ahora tenemos un tercero chateau que se llama el Château Quintus. Hablo de estos chateaux porque es muy importante el vínculo de los chateaux, de los terroirs, del saber hacer, de los equipos técnicos, porque los equipos técnicos que hacen Clarendelle son los mismos que hacen los vinos del grupo de Haut-Brion y de la Mission Haut-Brion. Y entonces, en 2005, el Príncipe Robert, en la oferta de Bordeaux en general, o había el top, los premiers Grand Cru classés, Château Haut-Brion, la Mission Haut-Brion, todos estos chateaux muy caros, o vinos muy baratos. Entre el medio no había muchísimas cosas. Y era difícil de encontrar un Bordeaux de calidad a un precio accesible que tiene un poco de edad, de complejidad. Por eso que el príncipe ha querido lanzar y crear la marca de Clarendelle. Y esto fue en 2005, pero el grupo y los chateaux tienen una historia muy grande. Bueno, tenemos diferentes pruebas que el Château Haut-Brion es la marca de lujo la más antigua del mundo del vino. Y bueno, toda esta historia, todo este saber hacer, ya lo hemos puesto en la gama de Clarendelle para que la gente pueda aprovechar nuestros vinos em diferentes lugares no mundo. Os vinhos Clarendelle é uma mistura inteligente de equilíbrio, elegância e complexidade. Como essa elaboração acontece em Bordeaux? La mágica es una cosa que no se puede explicar porque es magia. Y nosotros, la magia proviene de Bordeaux, de la área, del terreno, del terroir. Nosotros somos muy pequeños en relación con la naturaleza y cada año, cada zafra, estamos intentando de producir el mejor de que la región de Bordeaux nos está dando. Entonces hay una magia, hay algo que no se puede explicar. Un año vas a tener mucho sol, un poco de frío durante la noche o mucha lluvia y esto no lo puedes controlar y esto es la magia de Bordeaux. Lo más espectacular en la región de Bordeaux es el suelo porque durante siglos y siglos y siglos habían ríos, diferentes tipos de suelos con diferente historia y esto da mucha complejidad a la viña. Y lo que estamos haciendo en Bordeaux especialmente, no estamos haciendo de producir mucho volumen, estamos intentando de producir una calidad importante. Entonces, una viña puede producir, no sé, hasta 10 garrafas de vino. Nosotros intentamos de producir hasta 2, 3, 4, 5, muy poco para concentrar la fruta. Esto es lo más importante. Una parte es la magia de Bordeaux y otra parte es el saber hacer, el lado técnico.
y el Chateaubriand, los equipos técnicos de Clarendelle, nuestro enólogo Nathalie, están intentando de hacer un trabajo muy fuerte para intentar de buscar el mejor de Bordeaux. Pero, lo repito, es mucho trabajo, pero la magia es la naturaleza, es la zona de Bordeaux. Conta um pouquinho sobre os 3 vinhos apresentados e suas características. Bueno, primero el Blanco. Bordeaux está famoso para producir vinos tintos, pero también es una región famosa para producir vinos blancos. Nosotros, en nuestros chateaux de Pessac-Léognan, Aubryon y la Mission Aubryon, producimos un vino blanco que está conocido como uno de los mejores del mundo. Intentamos con este vino de Clarendelle de tener el mismo estilo, utilizamos las mismas uvas que son el Sauvignon y el Semillon. En este también hemos puesto un poco de muscadel, pero bueno, para hacerlo simple, Sauvignon está aquí para la acidez y el Semillon está aquí para la unctuosidad, el cuerpo del vino. Después tenemos un vino rosado. Bueno, nunca lo sabe, pero Aubryon siempre ha producido un rosado para la familia. Y bueno, hemos intentado de tener un rosado también de color un poco tipo Providencia. Y bueno, es un éxito muy grande para nosotros el rosado. Hace como 3-4 años que es un éxito muy grande. Y el último, el más importante, el tinto, muy típico de Bordeaux. Utilizamos las uvas de Merlot, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y lo más importante sobre este vino, un vino de Bordeaux que está joven, puede llevar muchos taninos y ser un poco agresivo en la boca. Nosotros ponemos un poco de edad en la botella, 4 o 5 años, para que el vino sea pronto para beber. Es muy importante en un vino tinto. Y esperemos 4 o 5 años y lo distribuimos en el mercado, porque Clarendelle está distribuido sobre todo en restaurantes o en lugares donde el cliente quiere aprovechar el vino directamente. Entonces, bueno, estoy aprovechando este Clarendelle Tinto 2016. Salud a todos y muchísimas gracias.